Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy por la noche vamos a compartir con nuestros amigos de Fundesa. Nos acompaña Felipe Bosch, quien es presidente de Fundesa, recién electo presidente de Fundesa, y nos acompaña también Juan Carlos Zapata, quien es gerente general de Fundesa. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Quique. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar a conversar un poco acerca de Fundesa. Hablamos un poco acerca de Fundesa, Felipe. Has estado involucrado, has estado también como coordinando lo que es la implementación de los ENADE en los últimos años también, pero ahora estás ya como presidente de Fundesa. Hablemos un poquito de eso, de esa transición y de qué implica el que haya llegado Felipe Bosch ahora como presidente de Fundesa. Nunca pensé que quitara tanto tiempo, eso sí te puedo decir. Yo, dentro de mi participación del sector privado, con las cámaras y con CACIF, hace más o menos 10 años, en donde yo sabía que era un compromiso, ahí sí de tiempo realmente, ¿verdad? Casi que el trabajo que puedes estar haciendo, dejarlo a un lado por unos meses o años. En CACIF directamente. En Cámara de Industria y en CACIF, y dedícate directamente a este tema. En Fundesa yo lo miraba un poco menos, pero sí nos ha quitado un poco el tiempo. Creo que por el mismo protagonismo que Fundesa ha ido tomando en los últimos años, el ENADE y lo que más importante se nos ha hecho es la agenda que los ENADEs han ido dejando, porque lo que no valía era hacer el evento y después que no pasara nada. Entonces esa agenda es la que hemos ido retomando. Pero justamente hablamos un poquito de eso. Felipe se ha venido trabajando en ENADE, pero la gente cuando escucha Fundesa y ve quiénes integran en buena parte de Fundesa, le cuesta diferenciar qué quiere decir Fundesa y qué quiere decir CACIF. O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué rol juega cada uno de estos espacios? No, bueno, hay muchas diferencias. La primera es CACIF está integrada de los sectores agremiados dentro del sector privado por medio de sus cámaras. CACIF lo conforma Cámara de Industria, Comercio, Cámara del Agro, etcétera, ¿verdad? Los azucareros, etcétera. Bueno, Cámara de Comercio no, sino que es la Cámara de Servicios que está, y Cámara de Comercio. Porque hay otro dilema, donde Cámara de Comercio... Sí, hay dos cámaras de comercio ahora, ¿verdad? Pero ahí están, digamos, integrados los sectores del sector empresarial, con un tema muy particular de gremiales. O sea, todos los problemas que me afectan como gremio de negocio se miran en mi cámara, y yo esos problemas de mi cámara los subo, por decirlo de alguna manera, a CACIF, que es la que coordina, digamos, todos los esfuerzos de las cámaras del sector privado. Fundesa es otra cosa totalmente distinta. A Fundesa uno llega sin representar a ningún sector, para empezar, llega uno en lo particular. Y luego, como CACIF y las cámaras tienen realmente mucho que ver con el día a día, esto me está afectando y de alguna manera tenemos que darle solución, entonces se vuelve muy coyuntural. Los problemas del día a día, los temas cambian realmente de día a día. Incluso generan un poco el nivel de enfrentamiento que a veces se ha dado, lo que ha terminado produciendo enfrentamientos con Cámara de Comercio en su momento. Así es. Bueno, con los gobiernos, ¿verdad? Porque tienen una dinámica diferente. O sea, yo estoy aquí para defender mis intereses de mis agremiados. Cuando llegas a Fundesa es un poco, bueno, tenemos una visión de país. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener un mejor país? Y entonces eso lo que lo vuelve es que como tenemos la visión, entonces tenés un problema más de largo plazo, ¿verdad? Tenemos esta visión que es de mediano a largo plazo, ¿cómo podemos implementarla? Y te vas por el lado de muchas propuestas, o sea, muchos estudios por un lado, y luego pues lo que hacemos es tener los estudios primero, obviamente, pero después, ¿qué va a pasar? ¿Qué vemos que podría solventar este o aquel problema en el mediano o largo plazo? Y de eso se trata más que todo Fundesa. Cuando estamos viendo esto, que aquí incorporo un poquito a Juan Carlos en la charla también, Fundesa, ¿cómo se organiza? ¿Qué estructuras tiene? ¿Qué unidades, digamos, operativas tiene Fundesa dentro de esto? Porque son a veces las mismas personas, o a veces vienen de los mismos sectores, pero llegan con una visión diferente. ¿Cómo se toma todo esto diferente y lo articulamos ya como una parte operativa, Juan Carlos? Bueno, pues Fundesa, como mencionaba Felipe, realmente las personas llegan a título personal. Los fiduciarios, como se le llama la membresía, digamos, de la institución, lo que permite es poder tener a diferentes sectores que de alguna forma llevan su conocimiento y también aportan con el tiempo, digamos, que se puede trabajar. La agenda de Fundesa realmente es velar por la construcción del desarrollo económico y social de largo plazo.
Y a través de esto pues se han generado diferentes iniciativas. Fundesa, por ejemplo, desde hace varios años ha venido dándole seguimiento a los índices de comparación internacional, y es de ahí donde empezaban a surgir muchos de los temas en los cuales pues Fundesa se fue enfocando. Pero hace ya 2 años en el ENADE, que es el Encuentro Nacional de Empresarios, se presentó una agenda para reducir la pobreza y se ha venido trabajando ya en este esfuerzo durante algún tiempo. Se preparó una iniciativa junto con CACIF para poder generar una mejor Guatemala. Guatemaltecos Mejoremos Guatemala se llama, y tiene 3 componentes. Primero, lo que el país debe trabajar para generar más prosperidad, lo que el país debe generar para generar más solidaridad, y ahí entran temas de educación, salud, reducción de la desnutrición crónica, y lo que se necesita en los temas de seguridad y justicia, y un tema transversal que tiene que ver con cómo fortalecemos las instituciones y cómo generamos transparencia. Cuando escuchamos todo este tipo de espacios, siempre termina habiendo una dinámica con el resto de la sociedad. Digo con el resto de la sociedad porque hay grupos que no se sienten representados en CACIF. Incluso empresarios, o sea, sectores empresariales que no necesariamente se sienten representados en CACIF, pero al mismo tiempo ven como a la distancia lo que en un momento dado se hace en Fundesa. ¿Cómo y dónde pueden participar esas diferentes personas? ¿Qué tienen que poder hacer para ser parte de los fiduciarios, para poder participar dentro de lo que es Fundesa? Hoy cabalmente como que tenías el oído puesto en la reunión que tuvimos hoy en la mañana. Es parte de lo que, porque no te ha llegado solo a ti ese sentimiento, ¿verdad? Es un tema que como guatemalteco o como guatemaltecos podemos tener algunas cuestiones que quisiéramos darle al país, a nuestro país, para hacerlo mejor. Y se nos ocurren ideas o comentamos con los amigos o en familia cuestiones de que serían buenas ideas para ponerlas en práctica en algún momento determinado. Pero lo difícil es el vehículo de cómo hacer que lleguen esas ideas a algún lado, ¿no? Y hablábamos hoy en la mañana, a ENADE llegan aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas. Es un evento 100% público. Y de alguna manera lo que no hemos hecho es poder captar a más y más guatemaltecos que puedan involucrarse en alguno de los temas que se toman o que se tocan. Pero es eso, ¿verdad? ¿Cómo poder llevar a más y más guatemaltecos preocupados a que nos ayuden a generar pues acciones que promuevan ideas nuevas para lograr un mejor país? Eso es lo que queremos. Parte de esa dinámica, y por eso le decía la pregunta a Juan Carlos hace un rato, ¿cómo se logra? Porque la parte filosófica, la parte de tenemos una visión de largo plazo, empezamos a entender ciertas cosas, se tiene que poder operativizar, tiene que poder generar esas articulaciones, documentar las participaciones de otros, buscar información dentro de otras personas o sectores y poder empezar a proveer ese tipo de información, tanto a los que están los fiduciarios como a otras personas que quisieran poder participar. ¿Cómo se logran esas articulaciones, Juan Carlos? Parte de la iniciativa que se ha venido trabajando de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, lo primero que hicimos fue mapear las diferentes propuestas que existían en el ambiente. Y veíamos que habían muchas propuestas de diversos sectores. CACIF, por un lado, tenía su visión de 2012, en el cual pues de alguna forma se enmarcaba, digamos, cuáles eran los principios o fundamentos que el sector privado tenía que tener. Por el otro lado, veíamos que así es el CIEN, Fundación 2020, cada uno pues tenía propuestas. Bueno, lo que empezamos a trabajar desde el año pasado es poder ir fortaleciendo la capacidad del sector productivo y generando esas propuestas en estos 3 ejes. Y para ello, pues conjuntamos en los temas de una Guatemala productiva, por ejemplo, contratamos a una empresa internacional que fue Dalberg. Ellos analizaron a más de 27 sectores que representan a más del 70% del Producto Interno Bruto del país, para poder generar talleres sectoriales y poder generar esa visión para ver cuáles eran los cuellos de botella de cada uno de los sectores. Y ahí sí fue un proceso muy participativo. Fueron casi 400 empresarios que estuvieron participando. Obviamente esto lo hicimos acompañado de las diferentes gremiales, cada uno en su tema, la AGEXPORT por los temas de productos no tradicionales exportables, la Cámara de Industria, Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, diferentes sectores, digamos, que representaban aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto.
ese proceso participativo es lo que permitió poder tener realmente una agenda sectorial y que ahora lo vemos reflejado ya a partir de este gobierno en la Agenda Nacional de Competitividad, porque lo importante fue que además no solo se trabajó con los empresarios, sino también con muchos de los técnicos de los equipos políticos. Por ejemplo, en ese entonces, Emanuel Seiner, que estaba pues coordinando todo el plan del gobierno, él estuvo acompañando muy de cerca el proceso. Juan Carlos Páez, que estaba en Fundesa, digamos, y que de alguna forma empezó a trabajar también en estos temas, pues ahora ya como comisionado de competitividad, él le pudo dar seguimiento y eso es importante porque entonces fue un trabajo que se fue realizando de forma conjunta. Parte de toda esta dinámica también tenemos que poder tomar en cuenta que hay transición. Hay una transición generacional, hay una transición también de visiones, no solo aquí en Guatemala, sino que a nivel global, por diferentes condiciones que se están dando, cambios en los mercados, cambios incluso en las reglas y en las fuentes de poder. Tenemos las economías emergentes, un Brasil que se está convirtiendo realmente en un motor de la economía muy fuerte, pero que al mismo tiempo el mismo McKinsey Global Institute ha hecho unos análisis y dice, miren, el crecimiento futuro del mundo está en ciertas ciudades y países intermedios, que están en América Latina y en algunos sectores de Asia e incluso ya algunos de África que están empezando a repuntar. ¿Por qué? Porque ya no visualizan que el crecimiento económico fuerte vaya a venir ni de Estados Unidos ni de Europa, están volteando a ver a otros lugares. Y ahí empieza a aparecer un poquito una lucecita que puede ser Guatemala. Aquí en el corte vamos a hablar un poquito cómo logramos sentarnos a establecer entonces cuáles son esas metas, pero cómo logramos establecer que estemos de acuerdo a los diferentes sectores a que esas son las metas de las que tenemos que trabajar. Y tal vez qué tendríamos que hacer para lograr algunas cosas. Esa línea. Entonces vamos a hablar un poquito de esos temas en el siguiente segmento. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto.